Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús y a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios en esta oportunidad están aquí para poder estudiar la Palabra de Dios. Estamos estudiando en este tiempo de gracia esta serie de estudios de una salvación completa y plena en Cristo Jesús por fe y gracia. Recibir la salvación como un regalo, como un don, como el mayor milagro que Dios puede producir en nuestra vida, un cambio de vida. De la vida humana, terrenal, carnal, egoísta que se vive en este mundo, Dios quiere cambiar esa vida y quiere darnos una vida nueva en Cristo Jesús, una vida espiritual, una vida nacido del Espíritu, con el carácter de Cristo, con la mente de Cristo, con un corazón de carne, un corazón limpio, puro, donde el Espíritu Santo pueda morar. A eso el apóstol Pablo en Romanos o 1 Corintios capítulo 3, el verso 16, dice: ¿No sabéis que vosotros sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu de Dios solo puede morar en un corazón nuevo, limpio, recto, puro, y así el Espíritu Santo puede dirigir una vida espiritual unido a Cristo. Esa es la salvación que la Biblia presenta en todas las Escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y esa es la salvación, la solución para el problema del pecado que la humanidad necesita. Estamos estudiando esta serie de estudios del plan de salvación en base al nuevo pacto. Estamos en el estudio número 528 de esta serie. El justo vivirá por la fe. Si la Biblia dice que el justo vivirá por la fe, aquí, así como los antiguos justos, si hablamos de Adán, de Enoc, de Noé, Abraham, Jacob, Isaac, José, Moisés, Josué y Caleb, tenemos al profeta Samuel, tenemos al rey David, a los profetas del Antiguo Testamento, los apóstoles, todos ellos vivieron por fe, porque eran justos. Romanos capítulo 1, 14 al 18, allí nos muestra la Biblia de que el Evangelio es poder de Dios para el que cree y puede transformar vidas, para que el creyente transformado pueda ser justo y vivir por fe. Pero cuando la Biblia habla del justo, del santo, del recto, del bueno, del consagrado y del que vive lleno del amor, lleno del Espíritu Santo, se refiere a un cristiano que recibió la salvación, recibió una nueva vida espiritual. Y Pablo claramente muestra en Romanos capítulo 6, 1 al 10, de que el hombre viejo debe ser enterrado en las aguas del bautismo. Y más adelante dice que el hombre viejo debe morir crucificado. Gradualmente debe morir cada día
Y Pablo dice, cada día muero. Yo ya no vivo, Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Entonces, la Biblia presenta una salvación en vida nueva. No la salvación del hombre viejo, del hombre antiguo, del hombre egoísta carnal. El yo, el ego, dice, debe morir. En vano hoy en día el profeso cristiano, los religiosos, están creyendo y están esperanzados de que con la religión, cumpliendo la Biblia, cumpliendo las leyes, creen que el hombre va a cambiar, que el hombre va a mejorar, que el hombre va a llegar a ser perfecto, el hombre carnal. De ninguna manera, porque el hombre carnal es enemigo de Dios, Romanos 8:7, y nunca podrá sujetarse, dice, a las leyes de Dios. Lo torcido, dice el sabio Salomón, no se puede enderezar. Pero Dios tiene la solución, porque Dios es creador. Dios es la fuente de la vida. Y Cristo, como creador, dio vida a las plantas, a los animales, al ser humano, a Adán y Eva. Entonces, ese Dios creador quiere crear una nueva vida dentro del creyente, para que el creyente tenga en esa nueva vida una nueva oportunidad de vivir y mantenerse firme en Cristo Jesús. Por eso Jesús en San Juan capítulo 15, 1-5 dijo, permaneced en mí, porque sin mí nada podéis hacer. Esa es la salvación que la Biblia presenta. Pero lamentablemente, como en todos los tiempos antiguos, siempre la salvación, la palabra de Dios, es mal comprendido. Así como los judíos, el pueblo de Israel, comprendieron mal, se aferraron a la ley. Hoy en día, el mundo religioso se aferra a la Biblia. El adventismo, aparte de aferrarse a la ley, a la Biblia, se aferra también a los testimonios del espíritu de profecía. Y al aferrarse con un celo ciego, tratan de obedecer y enseñan que se debe obedecer y cumplir, pasando por alto el mensaje central de la Biblia, que primero es la fe, primero es la salvación por fe y gracia. Primero es tener la salvación por medio del nuevo nacimiento. Y luego, como un fruto, como resultado, como experiencia, vendrá la obediencia. Entonces no es enseñar a primera vista o como primer requisito o primera condición la obediencia. Por eso necesitamos seguir estudiando. Este mensaje para nuestro tiempo por primera vez fue presentado en una forma clara en 1888, hace 134 años. 3 mensajeros presentaron
este mensaje de salvación por fe y gracia. Pero este mensaje fue rechazado y hasta el día de hoy sigue siendo rechazado. Por eso necesitamos seguir estudiando, analizando, escudriñando, comparando texto con texto, un libro con otro libro de la Biblia, un poquito aquí, otro poquito allí, línea sobre línea, renglón tras renglón, hasta comprender el verdadero sentido, la esencia, la sustancia del plan de salvación, para tener una verdadera fe. No olvidemos entonces de que las condiciones, los requisitos para recibir la salvación gratuita son sencillas y fáciles. Pero las condiciones que debe cumplir el cristiano que tiene la salvación, que tiene la vida nueva, que tiene el Espíritu Santo, son condiciones diferentes a las primeras condiciones. La condición para que el creyente pueda entrar al cielo, vivir eternamente, es obediencia perfecta y permanente. Es tener un carácter perfecto, sin mancha, sin mácula, ni arruga, ni cosa semejante. Y vivir para Cristo, trabajando en su viña, siendo pescador de hombres y siendo siervo de Cristo, utilizado por el Espíritu Santo para la salvación de las almas. Ahí están los requisitos. Para diferenciar estas dos clases de requisitos, necesitamos estudiar la Biblia. Hemos estudiado primero el llamamiento. Ahora estamos estudiando cómo estudiar, cómo comprender correctamente la Biblia para tener una fe verdadera. Y si nosotros comprendemos correctamente, bajo la dirección del Espíritu Santo, la salvación, entonces tendremos una fe poderosa, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, por el estudio de la palabra de Dios. Ese es el tercer requisito, la fe. El cuarto es humillación, quinto arrepentimiento, sexto quebrantamiento de vida, de espíritu, séptimo renuncia, octavo confesión, noveno aceptar a Cristo como nuestro Salvador individual, décimo entregarle nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida y todo lo que tenemos. Requisito número 11, aceptar la justificación por la fe, que implica aceptar el perdón gratuito para nuestra vida pasada y al mismo tiempo estar dispuesto a recibir un cambio de corazón, a recibir el amor de Dios para vivir una vida cristiana lleno del amor de Dios, lleno del Espíritu de Dios. Y paso número 12, se sella la conversión verdadera y el nuevo nacimiento a la vida espiritual. Así se cumplen las condiciones para recibir la salvación. Ahora el creyente tendrá que llenar las siguientes condiciones, ya que tiene vida nueva espiritual.
ha hecho un pacto para no volver a la vida antigua, para no seguir viviendo en la carne, en el yo, en la confianza propia. Y ha hecho un pacto para vivir en vida espiritual, dependiendo de Dios, del Espíritu Santo. Entonces ahora tiene que llegar a reunir los siguientes requisitos para la vida eterna, para entrar al cielo. ¿Cuáles son? Carácter perfecto, obediencia perfecta y permanente, y ser instrumento en las manos de Dios, siervo de Cristo, trabajar para Cristo, vivir para Cristo. Todo esto fue presentado en 1888. Entonces sigamos estudiando. Hemos visto de que muchos se perderán porque no estudiaron la Biblia de principio a fin conscientemente y no conocen qué es lo que toda la Biblia enseña, habla de Dios, qué es lo que revela de Dios. La Biblia fue revelado, inspirado para mostrar nuestra vida pecaminosa, para decirnos que estamos mal, tanto en la vida física, mental y espiritual. Y la Biblia fue inspirada y escrito para mostrarnos, señalarnos la solución para ese problema del pecado, para llevarnos a Cristo. Pero muchos utilizan la Biblia mal. La Biblia lo utilizan, así como los adventistas utilizan la ley, para obedecer, para cumplir, sin tener a Cristo en el corazón, sin tener el amor, sin tener el carácter de Cristo, sin ser santos, justos y buenos. Jesús claramente dijo: el buen árbol producirá buenos frutos. El ser humano carnal es mal árbol. El hacha está puesta, dice, al mal árbol. Debe ser cortado desde raíz. Se refiere al hombre carnal, al hombre viejo. El hombre, el creyente, tiene que ser bueno para cumplir y una ley buena, una palabra de Dios buena. El creyente tiene que ser justo, santo, para cumplir, obedecer una ley santa, la palabra de Dios que es puro, limpio, 7 veces purificado. Y la gran pregunta que necesitamos hacernos es entonces, ¿cómo empezar una vida cristiana en santidad? ¿Cómo recibir y tener el carácter de Cristo? Y estudiando la palabra de Dios, encontraremos las respuestas. Entonces ahora vamos a continuar estudiando. Estamos en la página 534, Materiales de Elena White de 1888. El que estudia la Biblia, ¿dónde debe dirigirse? Dice así: hermanos, no bebamos o no debemos poner nuestra confianza en el hombre. Isaías 2:22 dice: dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es el estimado? ¿Para qué es la Biblia entonces? La Biblia, el escrito, es para comprobar la verdad, comprobar lo que se predica.
No hay que confiarse en los predicadores. Por más que estén predicando la verdad, cada uno debe comprobar en su Biblia, estudiando detenidamente día y noche. Debéis hacer depender vuestra alma desvalida de Jesús. No es propio que bebamos de la fuente del valle, cuando hay una fuente en la montaña. Dejemos las corrientes más bajas, vayamos a las corrientes más elevadas. Hay que ir a la fuente de la palabra de Dios, al origen de la palabra de Dios, de la Biblia, de los testimonios, de la ley. ¿Dónde se origina? En Dios. Las leyes de Dios son el pensamiento de Dios. La Biblia nos revela a Cristo. Entonces debemos ir a Cristo. Debemos, dice, ir a la fuente. No debemos, dice, estar en las corrientes bajas. Vayamos a las corrientes más elevadas. Si hay un punto de verdad que no comprendéis, en el cual no estáis de acuerdo, investigad, comparad texto con texto, introducid profundamente el barreno de la verdad en la mina de la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, la ley, los testimonios es como una mina. Cuando un ser humano, buscador de minas, encuentra una mina de oro, de plata, ¿qué hace? Invierte todo lo que puede y tiene para explotar esa mina. Y trabaja en la mina extrayendo el mineral toda una vida. Así nosotros debemos estudiar la Biblia, comparando, dice, texto con texto y profundizándonos, porque Dios está dispuesto a dar su espíritu para que sea el guía, el maestro. Debéis colocaros a vosotros mismos y a vuestras opiniones en el altar de Dios, poner a un lado vuestras ideas preconcebidas y dejar que el Espíritu del cielo os guíe a toda verdad. ¿Dónde hay que poner nuestras opiniones y nuestras ideas preconcebidas de la Biblia? A un lado. Solo así el Espíritu Santo podrá enseñarnos. Mi hermano dijo una vez que no escucharía nada acerca de las doctrinas que sostenemos por temor de ser convencido. No quería venir a las reuniones ni escuchar los discursos, pero después declaró que comprendía que era tan culpable como se los hubiera escuchado. Muchos no quieren estudiar, no quieren escuchar, porque piensan que sus puntos de vista que sostiene pueden estar equivocados, puede derrumbarse. Pero al no estudiar y al no escuchar, son tan culpables, dice, como si hubieran escuchado. Dios les había dado una oportunidad para conocer la verdad y lo haría responsable por esa oportunidad. Hay muchos entre nosotros que tienen prejuicios contra las doctrinas que ahora se discuten. No quieren venir para escuchar, no quieren investigar tranquilamente, sino que a ciegas presentan sus objeciones. Están perfectamente satisfechos con su condición. Y se aplica Apocalipsis 3:14 al 18. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido,
y de ninguna cosa tengo necesidad. El mundo religioso, los profesos cristianos, no quieren investigar personalmente. Y si hablamos de este mensaje de justicia por la fe, no quieren investigar la historia, cómo se predicó, qué se predicó, por qué rechazaron. Hay muchos materiales ya liberados en Internet, pero la gran mayoría no quiere saber nada. Ellos dicen, nosotros ya sabemos. Nosotros estamos predicando los 3 mensajes angélicos, dicen. Pero el problema es que no tienen una vida santa, no son justos, santos. Porque el tercer ángel dice, aquí está la paciencia de los santos. Para que tengan paciencia y guarden los mandamientos, tienen que ser santos. Entonces, todos los que creen que están predicando los mensajes de los 3 ángeles, realmente tienen una nueva vida espiritual santa, viven en esa vida. Otros dicen, nosotros guardamos sábado, reposo. Es bueno descansar el sábado, reposar. Pero el sábado es una señal, prefigura a Cristo. Así como aceptamos el sábado, descansamos el sábado, disfrutamos del sábado, así también debemos aceptar a Cristo, Cristo el verdadero reposo, que Cristo nos dará ese reposo todos los días, así como el sábado nos liberamos de las actividades de este mundo seculares, así también Cristo comenzará a liberarnos todos los días de los afanes de este mundo, de la búsqueda de los intereses terrenales. Cristo nos va a liberar para darnos reposo verdadero. Hay muchos entre nosotros, dice, que tienen prejuicios contra las doctrinas que ahora se discuten y que se presentan. No quieren venir para escuchar, dice. No quieren investigar tranquilamente. Quieren seguir ciegos, dice. Ese es el problema en todos los tiempos. Ahora en la página 120, la mensajera del Señor sigue diciendo: Dios desea que tengamos un entendimiento completo de la verdad, tal como es en Jesús. La verdad está en toda la Biblia. La ley es la verdad. Pero la verdad principal, real, la base, el fundamento es Cristo. Entonces la Biblia, la ley, es copia de la verdad. La verdad es Cristo, porque cuando Jesús vino a este mundo, ¿qué dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces tenemos que cavar, dice, en la mina de la verdad, en busca de ricos tesoros del conocimiento que están escondidos en la palabra de Dios. Si empleamos nuestros talentos para escudriñar las Escrituras e impartirles conocimiento a otros, seremos canales de luz. Usted no puede permitir que el canal entre Dios y usted sea obstruido. Usted no puede moverse por circunstancias. Tiene que rehusarse a escuchar las sugerencias de Satanás para que él no paralice sus esfuerzos para hacer el bien. El trabajo de Satanás, dice, es paralizar a los creyentes para que no trabajen.
Pero todos son llamados, dice, a trabajar como canales de luz. El ser humano tiene que ser un canal, un instrumento, un medio, y el Espíritu Santo, Cristo, tiene que utilizarlo. Entonces, si predicar el Evangelio, anunciar la salvación, tocar la trompeta, despertar a los creyentes, es obra de Cristo en el hombre. Porque el verdadero creyente, el verdadero cristiano, en nueva vida, en vida espiritual, a pesar que tiene la mente de Cristo, corazón nuevo, apenas tiene que ahora ser un canal para transmitir la luz. ¿Qué es canal? Es un medio. Es como los canales de los tubos del candelabro del santuario. ¿Y qué va a acontecer? Dios es el que va a utilizarlo. Entonces, si el método de predicar el Evangelio, de ser luz, es ser un canal, o Pablo dice un instrumento de justicia, al instrumento quien lo maneja y lo usa para bien es el Maestro. Cristo es el Maestro. El Espíritu Santo quiere utilizar como un instrumento, como un canal. ¿Quién instala un canal? Un experto, y lo deja instalado, y el canal va a dejar pasar el aceite y el amor se va a encender en luz. Y ese amor que es como fuego se va a propagar como fuego en el rastrojo, el Evangelio, la prédica, la enseñanza, pero por medio de canales. Entonces nos preguntamos, ¿será difícil predicar el Evangelio todos los días, a tiempo y fuera de tiempo? ¿Será difícil? De ninguna manera. Para el hombre carnal, con capacidad humana, con instrucción humana, sí es difícil. Pero aquí Dios no quiere que el hombre predique con su vida carnal, con su mente carnal, con su corazón egoísta, no quiere. Sino Dios quiere utilizar al creyente verdadero. Seremos canales de luz, dice, y usted no puede permitir que el canal entre Dios y usted sea obstruido. Entonces, si la predicación es poniéndonos en las manos de Dios como un canal, entonces cualquiera pueda cumplir este cometido. Una hermana, un hermano, un joven, una señorita, un creyente sin instrucción, un creyente quizás pobre, a todos Dios los puede utilizar como un canal, todos pueden brillar. Pero ¿por qué hoy en día muchos dicen, especialmente en las iglesias, por qué los creyentes dicen, yo no puedo predicar, yo tengo que trabajar para el mundo, yo tengo que servir al mundo, tengo que prepararme en el mundo? Es que no tienen vida espiritual. Solo Dios puede utilizar al hombre espiritual, lleno del Espíritu Santo y de la gracia de Dios.
usted dice, no puede moverse por circunstancias. El hombre carnal, pecaminoso, el yo, con toda su preparación en la educación del mundo, cuando predica, enseña la palabra de Dios, solamente lo hace momentáneamente, temporalmente. Y cuando las circunstancias lo permiten, y es favorable, pero cuando es difícil, cuando está prohibido, ya no continúa. Entonces es un ser humano pecaminoso carnal, predicando con su fuerza, con su habilidad, sin el Espíritu Santo, sin Cristo. ¿Quién lo va a utilizar? Nadie, él mismo se utiliza y será fracaso. Tiene que rehusarse a escuchar las sugerencias de Satanás para que él no paralice sus esfuerzos para hacer el bien. ¿Quién es el que paraliza? ¿Y a quién paraliza? Satanás paraliza al hombre carnal. Le presenta un montón de dificultades, obstáculos, males, para que su trabajo se paralice. Esta palabra paralizar, entonces, nos lleva a comprender de que cuando el Espíritu Santo al nuevo creyente en vida espiritual lo lleva a predicar, es imposible que se paralice su obra de predicar, enseñar, atender enfermos, obra médico-misionera. Imposible que se paralice en vida espiritual. Pero cuando el creyente predica solamente en vida carnal, con fuerza humana, con sabiduría humana, y solo con la boca dice que yo confío en Dios, yo pido el Espíritu Santo, entonces eso es en la teoría. Por eso el enemigo lo va a paralizar. Pero el verdadero cristiano es dirigido por el Espíritu Santo. No hay estancamiento, no hay lugar para paralizar su esfuerzo, su trabajo de hacer el bien. Porque Dios debe obrar en él. En la página 119, 118, 119 sigue diciendo: yo lo exhorto a usted para que tenga colirio, para que pueda discernir lo que Dios quiere que usted haga. El creyente necesita colirio, mente de Cristo, sabiduría de Dios, para discernir y comprender lo que Dios tiene, el trabajo para cada uno. Hay muchos sermones, dice, predicados sin Cristo, un arreglo de palabras sin poder, solo confirma a las personas en sus apostasías. Apostasía no es abandonar la iglesia. Apostasía es abandonar, separarse, dejar a Cristo, al Espíritu Santo. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando el creyente comienza a hacer su voluntad, lo que le gusta, que por cierto, humanamente para él es bueno, lo que él quiere hacer. Pero Dios no acepta esas obras, porque esas obras son realizadas por el hombre pecador, pecaminoso, egoísta. Dios quiere que los que hacen la obra de Dios deben ser santos.
Que Dios nos ayude, dice, para que su Espíritu se haga manifiesto entre nosotros. No debiéramos esperar hasta irnos a casa para obtener la bendición del cielo. Los ministros debieran comenzar aquí mismo, juntamente con el pueblo, a buscar a Dios y a trabajar desde el punto correcto. Nadie debe irse, dice, sin entregar su vida a Cristo y comenzar a trabajar dirigido por el Espíritu Santo. Y deben trabajar, dice, desde el punto correcto, un verdadero trabajo que no tiene fin, un verdadero trabajo en el cual el predicador no se cansa, porque el Espíritu de Dios lo sostiene y está predicando en vida espiritual. Los ministros, dice, debieran comenzar aquí mismo, juntamente con el pueblo, a buscar a Dios y a trabajar desde un punto correcto. Aquellos que han trabajado un largo tiempo en la obra han estado demasiado contentos esperando aguaceros de la lluvia tardía para que los reavive. Nosotros somos el pueblo que, al igual que Juan, tenemos que preparar el camino del Señor, y si estamos preparados para la segunda venida de Cristo. Tenemos que trabajar con toda diligencia para preparar a otros para el segundo advenimiento de Cristo, tal como lo hicieron los precursores de Cristo en su primer advenimiento, llamando a los hombres al arrepentimiento. Un verdadero cristiano que tiene el Espíritu de Dios, tiene la gracia de Dios, tiene el carácter de amor que de Cristo. ¿Qué tiene que hacer? Tenemos que trabajar con toda diligencia. Entonces, les pregunto, hermanos, hermanas, las iglesias, los grupos, los ministerios, no interesa qué nombre tengan, ¿están trabajando diligentemente? ¿Llevando a los hombres al arrepentimiento? La verdad de Dios tiene que ser colocada en el templo del alma para purificarlo de toda contaminación. El que quiere predicar, entonces, primero necesita que la verdad sea colocado en su corazón, en su mente, en su templo del alma, para que ahora comience el estudio en una nueva vida. Que Dios nos ayude a escudriñar las Escrituras por nosotros mismos, y cuando todos estemos llenos con la verdad de Dios, eso saldrá como agua de una fuente viva. Cuando el nuevo creyente, con la mente de Cristo, con la nueva vida, ha recibido la verdad, y no solo ha recibido, sino está lleno con la verdad de Dios, el corazón, la mente, entonces saldrá como agua de una fuente viva. Entonces, si un creyente no conoce toda la Biblia, todo lo revelado, ¿cómo puede ser una fuente de agua viva? Imposible. La condición es conocer todas las Escrituras, 100%. No podemos agotar la fuente celestial, y mientras más saquemos, más nos deleitaremos sacando agua de las fuentes vivas. ¡Oh, que seamos convertidos! Queremos que los ministros y jóvenes ministros se conviertan. Queremos levantar la norma.
que todas las personas vengan al alto llamado de Dios en Cristo Jesús. Oremos para que tengamos hambre y sed de justicia, porque Jesús dice: benditos aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán satisfechos. Dios está llamando entonces, comenzando desde los ministros hasta el último creyente, aceptar el llamado de Dios. Estar dispuesto a recibir cambio de vida y dispuesto a trabajar en la viña del Señor. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Ir a la fuente. La fuente es Cristo, es Dios, el Espíritu Santo. Jesús, cuando estaba en esta tierra, ¿qué dijo? Jesús dijo: yo soy la fuente viva, yo soy el agua viva. Y en el libro del profeta Jeremías capítulo 2 vamos a encontrar, allí dice de que mi pueblo hizo dos males. Me dejaron, dice Dios, que yo era fuente, dice, viva para ellos. Y ellos buscaron fuentes humanas, pozos humanos, que no satisfacen, que no solucionan la vida del ser humano. Y el apóstol Pablo, o apóstol Santiago, en su libro, en el capítulo 3, allí pregunta y dice: si Cristo es la fuente, si Cristo es el agua viva que necesitamos recibir como la mujer samaritana, entonces Santiago pregunta en el capítulo 3, ¿puede salir de una misma fuente, dice, agua dulce y agua amarga? ¿Agua salado y agua saludable? No, dice, imposible que salga de la misma fuente. ¿Qué indica eso? Que el cristiano no puede ser en su vida carnal, con su corazón egoísta, no puede un cierto tiempo ser una fuente de agua viva, hacer conocer a Cristo, predicar de Cristo, enseñar de Cristo, y no puede después, en otro momento, trabajar para el mundo, servir al mundo, hablar del mundo y ser una fuente de agua amarga, carácter amargo, comportamiento amargo. No puede, dice, al mismo tiempo el hombre pecador ser bueno en momentos y ser malo también en otros momentos. No, de ninguna manera. Solamente en los creyentes convertidos, entregados al 100% a Cristo, puede recibir la fuente de la salvación. Ese creyente ahora no podrá vivir sin predicar todos los días. No podrá ser feliz sin anunciar el Evangelio a los que están esperando. Su fe no puede quedar allí. La fe lo llevará a ser instrumento, canal de luz. Pero si el creyente no tiene vida espiritual, no tiene deseos de predicar, de enseñar, de amar al prójimo, entonces solo está viviendo en vida carnal la religión, en el yo. Solamente está
demostrando una apariencia de piedad, no tiene vida espiritual, no tiene vida santa, no tiene el carácter de Cristo, no tiene el amor de Dios, no tiene al Espíritu Santo morando en su corazón, solo tiene al Espíritu Santo que externamente le está llamando, le está suplicando, está haciendo su trabajo externamente, pero no tiene en el corazón. Entonces la palabra de Dios nos tiene que llevar a Cristo, tener a Cristo, ser llenos del Espíritu Santo y tener la vida de Cristo que vivió en este mundo, que esa es la justicia que quiere impartirnos. En la página 728 vamos a encontrar allí cómo la mensaje del Señor estaba haciendo conocer de que el estudio de la palabra de Dios debe producir frutos. ¿Cuáles son los primeros frutos? Dice así: las palabras que el Señor envió serán rechazados por muchos, y las palabras dichas por el hombre serán recibidas como luz y verdad. La palabra de Dios tal como es, que puede salvar al alma, que puede renovar al ser humano pecador a una vida nueva. La palabra que puede restaurar, la palabra que puede transformar por fe, será rechazado, dice, por muchos. Y esos muchos que rechazan la verdad, tal como es en Jesús, aceptarán las palabras dichas por el hombre y serán recibidas como luz y verdad. Solo creerán a los predicadores, dice, porque no quieren ellos estudiar. La sabiduría humana conducirá lejos de la abnegación y de la consagración, e irá a concebir muchas cosas que tienden a dejar sin efecto los mensajes divinos. Entonces la sabiduría humana, si estudiamos con sabiduría humana, si escuchamos a los predicadores con sabiduría humana, el creyente nunca podrá vivir una vida cristiana plena, abnegado y consagrado. Imposible, porque no ha estudiado personalmente y no ha comprendido el plan de salvación. Sigue diciendo: no podemos con ninguna seguridad confiar en hombres que no están en estrecha ligación con Dios. ¿En quién podemos confiar? En los que están ligados, unidos a Cristo, a Dios, al Espíritu Santo. Pero un creyente unido a Dios, unido a Cristo, al Espíritu Santo, Pablo en Romanos capítulo 11, 16 al 25, que dice: es como una rama silvestre injertado en la raíz santa, en la planta verdadera, en la vid verdadera, es injertado. Y si el injerto pues prende, recibe el alimento de la raíz santa, el creyente, dice, será santo. Entonces la vida cristiana es vivir en vida santa, por la ligación, unión con Cristo. Ellos, dice, aceptan las opiniones de otros hombres,
pero no pueden discernir la voz del verdadero pastor, y su influencia engañará a muchos, aun cuando hay evidencias sobre evidencias delante de sus ojos, dando testimonio de la verdad que el pueblo de Dios debe tener para este tiempo. Entonces, aceptar las opiniones de hombres, las prédicas de hombres. Los hombres, dice, pueden estar equivocados. Por eso, es bueno escuchar y respetar a cualquier predicador. Pero el sincero, el que quiere la salvación, tiene que investigar y comprobar todo lo que escuchó en la Biblia. La verdad establecida para atraer a los hombres a Cristo, acelerar sus energías, subyugar y suavizar sus oraciones y inspirarlos con celo, devoción y amor a Dios. La verdad del sábado no debe de ningún modo ser encubierta. Así que la verdad fue, dice, establecida para atraer a los hombres a Cristo, acelerar sus energías y subyugar y suavizar sus corazones. ¿Qué función cumple entonces la ley, la Biblia, el escrito? La función, dice, es acelerar sus energías, subyugar y suavizar sus corazones, para poder llevarlos a Cristo, para que Cristo los haga sus siervos y reciban la salvación, el amor de Cristo, y Cristo viva en ellos por medio del Espíritu Santo. Sigue diciendo, en nuestras mayores iglesias existen los mayores males, porque tuvieron mayor luz. No tienen un verdadero conocimiento de Dios ni de Jesucristo a quien Él envió. Ese es el problema de los creyentes en las iglesias. No tienen un verdadero conocimiento de Dios y de Jesucristo, a quien Él envió. La Biblia en el Antiguo Testamento dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, sino alábese en conocerme a mí, dice Dios. Y Jesús también lo mismo confirmó en San Juan capítulo 17, el verso 3. Dijo: esta es empero la vida eterna, que te conozcan al solo Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Es conocer a Dios, su carácter, sus planes, sus deseos para el ser humano. Están revelados en la Biblia. La Biblia, entonces, aparte de mostrarnos nuestros pecados, que estamos mal, la Biblia, su función es llevarnos a Cristo, para conocer a Cristo. Y para conocer a Cristo, Cristo debe morar en nuestro corazón. El fermento de la incredulidad está actuando, dijo la mensajera del Señor, entre el pueblo adventista. Y a menos que esos males que traen el desagrado de Dios sean corregidos en sus miembros, toda la Iglesia quedará responsable por ellos. Las profundas actuaciones del Espíritu de Dios no está con ellos. La presencia gloriosa del Rey de los santos y su poder para purificar de toda contaminación no es manifestada entre ellos. Ahí está el problema del cristianismo moderno. Dice que el Espíritu Santo no está en sus vidas para que les mantenga santos.
y su poder del Espíritu Santo para purificar de toda contaminación no es manifiesta entre ellos. Muchos ven la asamblea como adoradores, como la puerta sobre sus bisagras. No entienden la verdadera aplicación de las Escrituras ni el poder de Dios. Tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Continúan en sus malos caminos y aún se consideran personas privilegiadas, cumplidoras, obedientes de la palabra. Así se consideran, dice. Y la comodidad y la seguridad carnal prevalecen en Sión, en la iglesia. Y dicen paz, paz. Es hecho sonar en sus fronteras. Cuando Dios no habla de paz, ellos perdieron los términos de paz y hay corazones y hay razones para que la alarma sea sonada en todo mi santo monte, dijo el Señor. Los pecadores en Sión deben temer que en un momento en que no esperan, repentina destrucción vendrá ciertamente a todos los descuidados. La palabra de Dios entonces debe producir fruto, resultado. La palabra de Dios debe dar vivencia, experiencia, práctica. Pero tenemos que ir a la fuente. La palabra, la Biblia sola, sin poder, sin fe, sin Cristo no va a poder hacer nada. Por eso necesitamos estudiar hasta llegar a la fuente. Así entonces, al que ha llegado a la fuente por medio del estudio, Cristo lo utilizará como un canal, como un instrumento. Y Cristo pondrá las palabras por medio de su Espíritu para que hable. Entonces, cualquiera puede ser instrumento de Dios. Cualquier ser humano puede ser un canal, porque Dios es el que va a obrar. Dios no está diciendo entonces, anda, predica, haz obra misionera, con vida carnal, con corazón egoísta y mente egoísta, no. Todo el llamado, todo, la preparación es para un cristiano espiritual que tiene la salvación. Por eso Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No lo perdáis, dice la salvación. Aferraos, dice, a Cristo, a la salvación, al amor. Perseverad hasta el fin. El que perseverar hasta el fin, éste será salvo. Que Dios bendiga su palabra. Gracias por su amable atención. Será hasta el próximo estudio por la gracia de Dios. Amén. Así sea, Señor.